Bueno, yo creo que siempre para explicar estas cosas lo mejor es un ejemplo. Entonces, mi idea con la clase de hoy es desarrollar un ejemplo de cálculo del método de las incógnitas cinemáticas con un pórtico que es sencillo, pero que tiene un poquitito de todos los condimentos que pueden traer dificultades cuando resuelven un problema por el método de las incógnitas cinemáticas. ¿Cuáles son las dificultades que pueden tener? Bueno, que haya barras inclinadas, por eso tiene una barra inclinada. Algunos tienen algún problema todavía con las variaciones de temperatura, así que le he metido una variación de temperatura y también sedimentos de vínculo. Yo lo que voy a hacer es resolver este pórtico para tres causas deformantes. La causa deformante fuerzas, que está constituida por la fuerza horizontal P, que está aplicada en el nudo B, y la carga distribuida uniforme Q, que está aplicada en la barra BC. Después vamos a hacer una resolución de la misma estructura con dos sedimentos de vínculo simultáneos. Un sedimento de vínculo va a ser un giro del empotramiento, θ. El otro sedimento de vínculo va a ser un sedimento de vínculo vertical, un movimiento del apoyo móvil C. Los dos valores de sedimento son datos del problema. Y finalmente, una variación de temperatura que va a tener componentes de variación de temperatura baricéntrica y va a tener también componentes de gradiente de temperatura. Ven que ahí llegan dos más a la sala de espera. Bien. La estructura, bueno, tenemos como condiciones de vínculo un empotramiento en A. En C tengo un apoyo móvil de plano de rodamiento horizontal y además un apoyo elástico que actúa en la dirección de los desplazamientos horizontales. En esta página están puestos los valores numéricos de las cargas aplicadas, de las variaciones de temperatura. En la variación de temperatura, la fibra superior del pórtico tiene un calentamiento de 20 grados centígrados, la fibra inferior tiene un enfriamiento de 10 grados centígrados, el sedimento de vínculo giro del empotramiento θ, bueno, aquí no se ve muy bien, es 0,5 grados, y esos 0,5 grados los he transformado en radianes, a los efectos de utilizarlo en las ecuaciones. Si mal no equivoco, bueno, los 0,5 grados son 8,727 por 10 a la menos 3 radianes. Desgraciadamente este color no se ve muy bien en la lámina. El sedimento de vínculo vertical de C es un sedimento de 1 centímetro, lo estoy expresando como 0,01 metros, y este es un consejo que doy siempre de entrada para resolver los problemas de nuestra materia. Pongan todos los datos en un sistema de unidades que sea coherente para no tener que estar pensando en cambios de unidades durante la ejecución de la resolución. El dato que tengo del módulo de elasticidad longitudinal son 3.000 kN sobre centímetro cuadrado. Entonces, como estoy trabajando con fuerzas en kilonewton y estoy poniendo las longitudes en metros, eso lo expreso en kilonewton sobre metro cuadrado, serían 3 por 10 a la séptima kilonewton sobre metro cuadrado. Para la variación de temperatura vamos a necesitar el coeficiente de dilatación del material. Lambda es 1 por 10 a la menos 5, 1 sobre grado centígrado. La sección que voy a utilizar es una sección rectangular, 20 centímetros de ancho, 40 centímetros de altura. El momento de inercia respecto del principal de inercia perpendicular al plano de la figura va a ser entonces 0,2 por 0,4 al cubo sobre 12. Y finalmente, la constante de este resorte es de 12 kN por centímetro, es decir, 1200 kN por metro.
Bueno, una de las cosas que voy a utilizar en el cálculo son las propiedades trigonométricas del ángulo de inclinación de la barra B. Ese ángulo de inclinación es alfa. Como dimensiones puse entre A y B en planta 3 metros, en altura 4 metros, de esa manera me queda el triángulo egipcio. 3 metros, 4 metros, me queda un número redondo, 5 metros de hipotenusa. El seno de alfa es 0,8, el coseno de alfa 0,6 y la tangente de alfa 1,33. Las longitudes de las dos barras son, para la barra B, 5 metros, para la barra BC, 6 metros. Bien, lo primero que tenemos que mirar en esta estructura es cuáles van a ser las incógnitas cinemáticas. La identificación de las incógnitas cinemáticas es independiente de cuál es el estado de causa deformante de la estructura. Entonces, en el esquema que sigue, lo que hago es identificar cuáles son las incógnitas cinemáticas del problema. Para eso empiezo por mirar el esquema de la estructura que está a la izquierda. En el empotramiento A, yo sé que la traslación es 0, entonces no hay movimiento U sub A en la dirección del eje de la barra, no hay movimiento WA en la dirección perpendicular al eje de la barra, ni hay giro del empotramiento, θ es igual a 0. Cuando tengamos como causa deformante un cedimiento de vínculo justo en el empotramiento, estos movimientos podrán no ser 0, pero van a ser siempre un dato del problema, es decir, nunca van a ser incógnitas cinemáticas del problema. En el nudo B, puedo decir que no conozco la traslación, entonces si tomara por ejemplo el sistema de referencia local de la barra BC, no conozco la componente de movimiento axial U sub B, no conozco la componente de movimiento vertical WB, ni conozco el giro del nudo B. Finalmente, en el nudo C, no conozco el movimiento horizontal de C, sí conozco el movimiento vertical de C, el movimiento vertical de C es 0 por la condición de vínculo que tiene impuesto, un apoyo móvil de plano de rodamiento horizontal, y no conozco el giro de la sección extrema C de la barra BC, pero pensando en términos de condiciones de borde de la deformada de la barra BC, en lugar de utilizar como condición de borde de la deformada el giro del extremo C, podría utilizar el valor de la derivada segunda de la función corrimiento transversal. ¿Por qué? Porque en el extremo C yo conozco cuánto vale el momento flexor. El momento flexor vale 0. Si conozco cuánto vale el momento flexor, puedo echar mano de la ecuación diferencial de la elástica a la altura de la derivada segunda. Entonces, conocer el momento flexor implica que puedo conocer cuánto vale la derivada segunda de la función corrimiento transversal. Entonces, en lugar de utilizar como condición de borde de la deformada θc, estaría pensando en utilizar como condición de borde de la deformada la derivada segunda de la función corrimiento transversal en C. Siempre acuérdense que nuestras incógnitas cinemáticas son las condiciones de borde que me permiten reconstruir la deformada. Y en una estructura donde las barras se conectan entre sí en nudos o se conectan a tierra en nudos, las condiciones de borde del problema para definir la deformada van a ser en definitiva siempre los movimientos posibles de los nudos de la estructura. Entonces, cuando hago este primer análisis de incógnitas cinemáticas, diría que este problema es un problema que tiene 1, 2, 3, 4 incógnitas. ¿Por qué le puse grado de libertad de desplazamiento 5? No, ahí hay un error. Grado de libertad del desplazamiento son 4. Este que está acá, este que está es 4. Son los 3 movimientos desconocidos del nudo B y el desplazamiento horizontal desconocido del nudo C. ¿Por qué? Porque WC vale 0 y a θc ya no lo utilizo como incógnita porque estoy pensando en utilizar esta condición de borde. Ahora bien,
Cuando ustedes resuelvan con un programa de cálculo, al programa de cálculo le va a resultar más cómodo armar el algoritmo de solución considerando como incógnita cuánto vale el giro tita c. En ese caso sí sería un problema de 5 incógnitas cinemáticas. Bien, ahora, nosotros nos proponemos resolver este problema manualmente. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer ahora es de minimizar en lo posible la cantidad de incógnitas del problema. Y para eso vamos a echar mano de la hipótesis de indeformabilidad axial. Si yo asumo la hipótesis de indeformabilidad axial en esta estructura, lo que estoy haciendo es despreciar los acortamientos o alargamientos de las barras provocados por esfuerzos normales. Entonces, por ejemplo, si voy a la barra AB, si hago la hipótesis de indeformabilidad axial en la barra AB, ¿qué puedo decir de la barra AB? El acortamiento o alargamiento que provoquen los esfuerzos normales es igual a 0. Entonces, la única causa que puede provocar acortamientos o alargamientos sería una variación de temperatura baricéntrica. Pero si yo tengo una variación de temperatura baricéntrica, el acortamiento o alargamiento de la barra B siempre va a ser un dato del problema porque lo puedo calcular en forma inmediata. Quiere decir que para ubicar la posición trasladada del nudo B, a mí me alcanza con un solo dato de traslación. Entonces, en el nudo B, en lugar de tener dos incógnitas de traslación, puedo arreglarme con una sola incógnita de traslación. Podría ser el movimiento horizontal del nudo B, el movimiento vertical del nudo B. En realidad puede ser el movimiento en cualquier dirección, salvo en la dirección AB, porque ese movimiento en la dirección AB ya lo tengo como dato. Entonces, si yo hago la hipótesis de indeformabilidad axial del nudo B, supongamos que no hubiera una variación de temperatura baricéntrica, ya B queda obligado a desplazarse en su movimiento sobre una recta que es perpendicular a la dirección original AB. Es esta línea azul que he dibujado en línea interrumpida. Si B está obligado a desplazarse sobre esta recta, entonces para ubicar la posición trasladada de B, me alcanza con un solo dato más. O alguien me dice cuánto vale la componente vertical del movimiento, o alguien me dice cuánto vale la componente horizontal del movimiento. Con cualquiera de esos dos datos yo me puedo ubicar en una posición trasladada que quede sobre esta línea. Entonces, para ubicar el nudo B, me alcanza con X2 para la traslación. Y lo que me está faltando ahora es conocer cuánto gira el nudo B en la posición trasladada, y esa es mi segunda incógnita X1. Entonces, X1 sería el giro del nudo θ B y X2 sería el desplazamiento horizontal del nudo B. En cuanto al nudo C, si hago la hipótesis de indeformabilidad axial para la barra BC, entonces el nudo C está obligado a mantener su distancia respecto al nudo B. Es decir, que en la dirección BC ya voy a conocer cuánto se mueve el nudo C apenas conozca cuánto se mueve el nudo B. Y C además no puede trasladarse en la dirección vertical, con lo cual la posición trasladada del nudo C es un dato conocido del problema. Con la hipótesis de indeformabilidad axial en la barra B y la traslación X2, yo puedo conocer cuánto vale en definitiva WB. Con la hipótesis de indeformabilidad axial en la barra BC y con X2, puedo también en definitiva conocer cuánto vale el corrimiento horizontal U sub C. Quiere decir que este problema, que era un problema de 4 grados de libertad de desplazamiento del sistema, lo puedo transformar para una resolución manual más simple en un problema de 2 grados de libertad de desplazamiento del sistema. Si hago la hipótesis de indeformabilidad axial, este problema va a estar teniendo como cantidad de incógnitas cinemáticas la misma cantidad que hubiera tenido el problema si lo hubiera analizado con el método de las incógnitas estáticas. Con el método de las incógnitas estáticas, empotrando en A yo ya tengo la estructura inmovilizada, entonces aquí tendría solamente dos condiciones de vínculo
que exceden a las imprescindibles para inmovilizar la estructura. Esta estructura es una estructura de grado de hiperestaticidad igual a 2. Esta estructura de grado de hiperestaticidad igual a 2, en este caso, con el análisis con hipótesis de deformabilidad axial, se transforma en un problema que también tiene grados de libertad de desplazamiento del sistema igual a 2, es decir, por incógnitas cinemáticas va a haber dos incógnitas cinemáticas. Bien. Una vez que identifiqué las incógnitas, ahora sí vamos a empezar a resolver el problema. Si recuerdan nuestra ecuación de ecuaciones de equilibrios para resolver por incógnitas cinemáticas, nosotros decíamos que el método de las incógnitas cinemáticas le incorporábamos condiciones de vínculo en correspondencia con cada incógnita y resolvíamos el problema por superposición de problemas cinemáticamente determinados. Cuando al sistema fundamental, que era la estructura original, más las condiciones de vínculo agregadas, le calculábamos las reacciones de vínculo que provocaba la causa deformante, esas reacciones de vínculo terminaban armando un vector de reacciones de vínculo, que en este caso tendría dos filas, una reacción de vínculo momento para la incógnita X1, una reacción de vínculo fuerza horizontal para la incógnita X2. A eso le agregábamos las reacciones de vínculo que en el fundamental provocaban las incógnitas actuando con valor unitario. Como teníamos dos incógnitas, eso generaba una matriz de, en este caso, dos filas y dos columnas. Cada columna de la matriz de rigidez está registrando el valor de las dos incógnitas en las coordenadas 1 y 2, reacciones de vínculo provocadas. La primera columna por X1 unitario y la segunda columna por X2 unitario. Cuando a las reacciones provocadas por sedimentos unitarios las multiplico por los verdaderos valores de los sedimentos, que son nuestras incógnitas, el resultado tiene que ser una suma de reacciones que me dé 0 en las dos coordenadas, porque estas dos condiciones de vínculo, la de X1 y la de X2, no existen en la estructura original. Entonces, primera etapa de nuestro cálculo va a ser obtener los elementos de la matriz de rigidez del problema. Los elementos de la matriz de rigidez del problema son los elementos de una matriz, dije, 2 por 2. Para la primera columna de la matriz de rigidez, lo que hago es imponerle al fundamental un sedimento de vínculo unitario en la coordenada de la incógnita 2. Ese sedimento de vínculo unitario en la coordenada de la incógnita 2 va a ser un giro del empotramiento. Entonces giro el empotramiento que tengo colocado en el nudo B, la cantidad 1, al girar ese empotramiento, cómo se comporta cada barra. La barra BC era una barra que estaba impedida de girar y trasladarse en B, impedida de trasladarse en C, quiere decir que esta barra BC se comporta como una barra empotrada articulada. Para un giro unitario del empotramiento, en la clase anterior habíamos encontrado que el par extremo de barra valía 13J sobre L al cuadrado, y ese par extremo de barra se equilibraba con una cupla de fuerzas cortantes que eran de valor 13J sobre L2 al cuadrado, de forma tal que al multiplicar la fuerza de la cupla por el brazo de palanca de la cupla, que es L2, tengo un momento equilibrante del 13J sobre L2. En el puntal AB, la barra inclinada, la situación que tengo es de una barra empotrada en A y empotrada en B porque a B lo inmovilicé. En esa barra empotrada en A y en B estoy imponiendo un sedimento de vínculo giro unitario del empotramiento B. Entonces, otra vez, era uno de los casos que habíamos resuelto en la clase pasada. Para este giro unitario del empotramiento B, aparece en el extremo donde cede la condición de vínculo un momento flexor 4J sobre L1, en el extremo opuesto un momento 12J sobre L1, y esa suma de dos pares, 4J sobre L1
más 12J sobre L1 se equilibra con una cupla de fuerzas de corte, y los valores de las fuerzas de la cupla son 6CJ sobre L1 al cuadrado. Bueno, para este problema ahí tenemos cómo quedaría el diagrama de momentos flexores. Fíjense que este diagrama de momentos flexores en el nudo B es un diagrama que está desequilibrado, porque a la derecha del nudo B el momento es 13J sobre L2, a la izquierda del nudo B es 4J sobre L1. ¿Quién arregla esta diferencia de momentos? Bueno, la va a arreglar el momento de empotramiento en la condición de vínculo que he agregado para impedir el giro del nudo B. Vamos a... Guillermo, Sí, te hago una escucho. pregunta. Digo Ahí que... en la viga BC, ¿por qué el Sí. momento figura como que traccionan en la parte de abajo? ¿Por qué el momento tracciona en la parte de abajo? Fíjate cómo es la deformada que está generando este sedimento de vínculo. El empotramiento acá me está quedando girado de esta manera, ¿correcto? Esta tangente que he dibujado acá en color azul o verde, ¿sí? Es la que me está definiendo el giro. Y fíjate cómo está quedando la curvatura de la barra, ¿sí? Mirando la curvatura de la barra, no cabe duda que las fibras que están abajo se están estirando. Las fibras que están arriba se están acortando. ¿Eso lo ves? Sí, perfecto. Bien. Entonces, si ahora Sí. pienso en qué pares están correspondiendo a eso, tendría, actuando sobre este elemento de barra, dos momentos que lo mantienen en equilibrio, que tienden a generar una tracción de la fibra de abajo y una compresión de la fibra de arriba, una tracción de la fibra de abajo y una compresión de la fibra de arriba. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, perfecto, gracias. Yo les pido que en todo lo que vamos viendo hoy, siempre ante la primera duda peguen el grito y córtenme, porque son cosas que, digamos, después de muchos años de dar la materia, a uno le parecen claras, pero yo me acuerdo cuando las vi por primera vez, lo que yo pensaba era, ¿qué corno está haciendo el profesor en el pizarrón? Así que no tengan miedo de preguntar, porque el objeto de esta clase precisamente es aclarar cosas que después, una vez que las tengan claras en estas figuras, cuando las lean en un libro bien explicadas, van a entender de qué está hablando el autor del libro. Bien, vamos a la lámina que sigue. Entonces, la lámina que sigue, para mayor claridad, lo que hice fue un despiece de la estructura anterior. Vuelvo a la anterior. En la anterior yo lo que puse en evidencia en el esquema de la estructura es lo que acostumbramos a hacer. Fui poniendo las fuerzas que actúan sobre los extremos de las barras. Entonces, eso lo muestro de nuevo acá. Ese par que era un flexor positivo 13J sobre L2, está constituido por este par horario que actúa sobre el extremo B de la barra BC y este par antihorario que actúa sobre el nudo. Siempre tengan presente y no dejen de tenerlo en foco, que los esfuerzos característicos siempre vienen de a dos, siempre son dos elementos estáticos opuestos por el principio de acción y reacción. El que yo estoy identificando siempre en los esquemas de barra deformada es la componente de momento que está actuando sobre el extremo de la barra libre. Porque es muy fácil encontrarlo. Si yo la pego bien con la curvatura que le di a la barra, siempre ese momento va desde la deformada, la línea roja, hacia la tangente a la deformada, que es la línea azul. Bien, volvamos entonces al despiece. Sobre la barra BC estoy teniendo un par horario 13J sobre L2. Para que la barra esté en equilibrio, las dos componentes de corte que actúan sobre la barra tienen que darme una cupla equilibrante de este momento. El brazo de palanca de esta cupla
es la longitud de la barra L2, entonces la cupla equilibrante será de fuerzas 13J sobre L2 al cuadrado. En la barra AB tengo en el extremo superior un momento horario 4J sobre L1, en el inferior un momento horario 12J sobre L1, se equilibran con una cupla de cortes antihoraria de fuerzas 6J sobre L1 al cuadrado, esas fuerzas tienen por brazo de palanca L1, y sobre los nudos van a actuar sistemas estáticos contrarios a los que yo he determinado. Entonces voy recorriendo los nudos de derecha a izquierda, digamos. En el nudo C, como no hubo movimiento horizontal del nudo C, el resorte este no ha sido solicitado. El resorte este siguió tomando mate. Entonces, como el resorte no tuvo ninguna deformación, no hay reacción horizontal. Si no hay reacción horizontal, quiere decir que en la barra BC no hay ningún esfuerzo normal. Cuando hago el esquema de cuerpo libre del nudo B, ¿quiénes llegan al nudo B? El par opuesto a este 13J sobre L2, el par opuesto a este 4J sobre L1. Entonces ya con esos dos pares puedo calcular la reacción de vínculo momento, que es la rigidez directa R11. R11 va a ser igual a la suma de 4J sobre L1 más 13J sobre L2. Fíjense que como R11 equilibra los pares nodales y los pares nodales son opuestos a los pares extremos de barra, entonces en definitiva R11 es igual a la suma de los pares extremos de barra, es decir, es estáticamente equivalente a la suma de los pares extremos de barra. Entonces, lo único que tengo que hacer es, en el esquema anterior, mirar qué sentido físico tienen los pares y lo comparo con lo que tomé como coordenada x1 positivo. Si tiene el mismo sentido, y entonces van como positivos en esta suma. 4J sobre L1, 13J sobre L2. R11 es una rigidez directa, entonces siempre va a ser un número positivo. Si siempre va a ser un número positivo, cada uno de los términos que la componen tiene que ser un número positivo. Si alguno me da negativo, es porque metí la pata en el esquema de trabajo que hice. ¿Qué me falta analizar ahora? Bueno, ahora tengo que calcular R21. R21 es la reacción de vínculo horizontal en el nudo B. Para calcular R21, lo que tengo que resolver es el problema de equilibrio de fuerzas en el nudo B. Entonces aquí me hice un esquemita más grande del nudo B para ver cuáles son las fuerzas que están actuando. Actúan. Una fuerza dirigida hacia arriba, que es esta componente del esfuerzo de corte de la barra BC, 13J sobre L2 al cuadrado. Por el lado de abajo, una fuerza inclinada dirigida hacia abajo, que es la opuesta a este 6CJ sobre L1 al cuadrado. Esta fuerza tiene sentido contrario al que yo dibujé acá. Tengo que revisar más los esquemitas que hago. Esperen que vamos a hacer una corrección, ustedes trasladen la corrección. Esta flechita está al revés. Esta va para arriba porque si la que actúa sobre la barra... Ah, no, estaba bien, estaba bien. Me estoy corrigiendo algo que estaba bien. Esperen que borro la corrección. No dije nada. Son las horas de trabajo que me tienen mal. Bien. Entonces, en este nudo, ¿qué otras fuerzas están actuando? Por el lado de la barra horizontal no viene ningún esfuerzo normal, así que por eso puse acá la reacción normal de la barra BC es 0. Por el lado de la barra inclinada, y puede haber un esfuerzo normal, lo llamé N1. Cuando yo hago la hipótesis de deformabilidad axial, ojo, no estoy diciendo que los esfuerzos normales sean 0. Lo que estoy diciendo es que son despreciables los acortamientos o alargamientos provocados por los esfuerzos normales. Pero esfuerzos normales va a haber y son necesarios para que la estructura esté en equilibrio. Quiere decir que en este nudo yo estoy teniendo un problema de fuerzas concurrentes con incógnitas donde hay dos incógnitas. La reacción R21 y
el esfuerzo normal N1. De las dos incógnitas, la que a mí me está interesando calcular en estos momentos es exclusivamente la incógnita R21. Entonces, un camino acá podría ser plantear el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, R21 y N1, proyectando fuerzas sobre el eje horizontal y sobre el eje vertical de ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, buscar cuánto vale la incógnita R21, o pensar ahora, pucha, podría hacer las ecuaciones de proyección de forma tal de escribir una ecuación de proyecciones de fuerzas donde solamente aparezca como incógnita R21. Bueno, a mí se me ocurrió en este caso proyectar fuerzas sobre el eje E que es perpendicular a la dirección de la barra B. Si yo proyecto fuerzas sobre el eje perpendicular a la dirección de la barra B, en esa ecuación de equilibrio, la proyección de N1, que es desconocida, va a ser igual a 0. Entonces obtendría una ecuación donde la única incógnita a determinar es R21. Bueno, eso es lo que está hecho acá. Hice el equilibrio del nudo B, implica que la sumatoria de proyecciones de fuerzas sobre el eje es igual a 0. Entonces, al hacer la proyección, tengo R21 por el seno del ángulo alfa. Tengo que encontrar dónde está el ángulo alfa. Bueno, eso surge de ver cómo es el esquema de la figura. Alfa es el ángulo de inclinación de la barra. Este eje es normal al eje de la barra. Bueno, a partir de ahí surge que este de acá es el ángulo alfa. El ángulo alfa también lo voy a buscar para la posición de la fuerza 6CJ sobre el 1 al cuadrado. Este sería el ángulo alfa. Ese ángulo también me interesa para la proyección de la fuerza que corresponde a la fuerza vertical. Bueno, haciendo las proyecciones es que surgen las ecuaciones que tengo acá. Cuando yo proyecto sobre el eje E, 6CJ sobre el 1 al cuadrado proyecta en verdadera magnitud, 13J sobre L2 al cuadrado proyecta multiplicándose por el coseno de alfa, R21 proyecta multiplicándose por el seno de alfa. De ahí surge que R21 será 13J sobre L2 al cuadrado, coseno de alfa sobre seno de alfa, menos 6CJ sobre L1 al cuadrado, 1 sobre el seno de alfa. Bueno, en este tipo de proyecciones y desproyecciones es donde se suele cometer el error más frecuente al resolver problemas de incógnitas cinemáticas en estructuras que tengan barras inclinadas. Lo más habitual es meter la pata en este cálculo que está acá. Bien. Bueno, acá tengo un procedimiento que me permite no meter la pata tan fácil en esa proyección y desproyección de fuerzas, que es un procedimiento que está aprovechando el teorema de los trabajos virtuales. Fíjense, si vuelvo al esquema que yo estaba tratando de resolver, ¿sí? En definitiva, yo estoy tratando de resolver un problema de equilibrio. R21 es una incógnita estática que quiero obtener de ese problema de equilibrio. Y se nos está por cortar el Zoom, así que en cuanto se corte, enseguida nos reincorporamos. Si estoy tratando de resolver un problema de equilibrio, el esquema que yo tenía dibujado va a ser en definitiva un sistema equilibrado. A ese sistema equilibrado lo puedo pensar de esta otra manera. Puedo decir, en lugar de considerar la soldadura de las barras B y C con el nudo B o con el nudo A, voy a reemplazar en esa unión la condición de vínculo que impide el giro relativo por la reacción de vínculo interno, que es el momento. Entonces, en el extremo B de la barra BC, dejé como unión una articulación y puse el par de pares de momento flexor. En el extremo B de la barra B. Sí. ¿Ahora sí? Sí, sí. Bien. Entonces, volviendo al esquemita, lo que hice fue, en el sistema equilibrado, liberar los giros de los extremos de las barras de este sistema equilibrado, de forma tal de tener un esquema que admitiera traslaciones. Entonces reemplacé las condiciones de vínculo que impedían los giros por los momentos flexores
que ya teníamos calculados. El sistema ahora se comporta como si en cada nudo estuviera funcionando una articulación. De este sistema me puedo imaginar un desplazamiento virtual. La barra B, al tener el extremo A articulado sin traslación, está teniendo en A un punto fijo. Como la barra B era axilmente indeformable, toda la barra B está experimentando un movimiento de giro alrededor del nudo A, es un movimiento de cuerpo rígido. Entonces, en ese movimiento de cuerpo rígido, el nudo B, extremo de la barra B, se traslada sobre la recta perpendicular al nudo AB. Como yo articulé a la derecha y abajo del nudo B y al nudo B le mantuve la imposibilidad de giro, el dibujito de la posición trasladada sería ese dibujito lindo que me ha quedado dibujado ahí. Una vez que yo trasladé el nudo B, el nudo C está obligado a moverse en la dirección horizontal la misma cantidad que se movió el nudo B. En la dirección vertical no se puede trasladar, entonces esta sería la posición trasladada, perdón, girada de la barra BC durante este movimiento horizontal 1 que le he impuesto al sistema. Esto es lo que llamamos un mecanismo de cadena de barras al cual le hemos impuesto esa traslación como deformación virtual. Entonces, lo que voy a hacer ahora es hacer trabajar a las fuerzas del sistema equilibrado en este desplazamiento virtual. Para eso busco las magnitudes de este movimiento de cuerpo rígido que constituyen los giros de la cadena de barras y que tengo el movimiento horizontal unitario se está descomponiendo en un movimiento vertical para el nudo B y un movimiento perpendicular al eje de la barra B. Si lo veo en este esquemita que está acá a un costado, el nudo B, al pasar de B a B', se mueve sobre la dirección perpendicular al de la barra B. El movimiento es tal que la traslación horizontal del nudo B vale 1. Entonces, si se mueve sobre esta dirección inclinada y el movimiento horizontal vale 1, automáticamente sé cuánto vale el movimiento vertical. En este triangulito que tengo acá, lo que tengo como inicio, aquí, esta sería la posición original. Uy, se me corrió la hoja. Esta sería la posición original del nudo B. B pasa a la posición B'. Son las que estoy viendo en este esquema de desplazamiento virtual. Entonces, B se mueve sobre la recta AB, se mueve de forma tal que la componente de traslación horizontal es 1, entonces el movimiento vertical va a ser esta B minúscula, el ángulo de inclinación alfa es el que encuentro en este triangulito, en esta posición. Bueno, a partir de ahí, puedo decir que 1 dividido B es la tangente de alfa, por lo tanto el movimiento B es 1 sobre tangente de alfa. 1 dividido A es el seno de alfa, por lo tanto A es 1 sobre el seno de alfa. Entonces, una vez que conozco las magnitudes de estas dos traslaciones, puedo calcular la rotación θ1 y la rotación θ2. θ1 va a ser A sobre L1, θ2 va a ser B sobre L2, entonces θ1 será 1 sobre L1 seno de alfa, y θ2 será B sobre L2, entonces 1 sobre L2 sobre tangente de alfa. Planteo la ecuación de trabajos virtuales, entonces tengo la sumatoria de trabajos igual a 0, eso va a ser R21 por la traslación 1, el par de pares 2EJ sobre L1 y 4EJ sobre L1 que actúan sobre la barra AB me dan trabajo positivo con la rotación θ1, porque los pares y θ1 giran en el mismo sentido, y el par 13J sobre L2 que actúa sobre la barra BC me da trabajo negativo con la rotación θ2, porque el par y el giro tienen sentidos opuestos.
de esta ecuación, que está igualada a 0, puedo despejar R21 y R21 entonces me queda como expresión final 13J sobre L2 al cuadrado, coseno de alfa sobre seno de alfa, menos 6J sobre L1 al cuadrado, 1 sobre el seno de alfa, que era la misma expresión que teníamos al final de la hoja anterior si hacíamos las ecuaciones de proyecciones de fuerzas. Bien. Ahora voy a buscar la segunda columna de la matriz de rigidez. Para la segunda columna de la matriz de rigidez, lo que hago es darle el seguimiento de vínculo X2 unitario al sistema fundamental, que es decir que ahora el vínculo que cede era el que impedía el movimiento horizontal del nudo B. Cuando cede esa condición de vínculo y tiene que ceder de forma tal que la traslación horizontal del vínculo sea 1, el nudo B está obligado a moverse sobre la recta B perpendicular al eje de la barra B por la hipótesis de deformabilidad axial. Entonces el nudo B baja por esta recta AB hasta una posición tal que la componente horizontal del movimiento valga 1, que es el valor del seguimiento X2. Es decir, que aquí volví a dibujar el mismo triangulito que utilicé en la hoja anterior. B pasa a la posición B', moviéndose sobre la recta AB, y de forma tal que la componente horizontal del movimiento sea X2. A partir de ahí tengo cuánto es la componente vertical del movimiento del nudo B, y ya conocíamos, porque teníamos impuesta, la componente horizontal. ¿Qué le está ocurriendo a las barras del sistema? Bueno, la barra B era una barra doblemente empotrada en A y en B. En esa barra doblemente empotrada en A y en B estoy teniendo un cedimiento de vínculo de traslación de B respecto de A, y la magnitud de ese corrimiento perpendicular al eje de la barra es este segmento A que surgió de este análisis del triangulito de acá arriba. Para un movimiento donde A fuera de valor unitario, habíamos encontrado en la última clase las rigideces 6CJ sobre L1 al cuadrado. Ahora el movimiento en lugar de C1 vale A, entonces los pares extremos van a ser 6CJ sobre L1 al cuadrado por el movimiento A. Esa cupla de pares extremos se equilibra con una cupla que gira en sentido contrario, formado por las fuerzas de corte. Las fuerzas de la cupla serán 12J sobre L1 al cubo por A. ¿Qué le ocurre mientras tanto a la barra BC? La barra BC era una barra empotrada articulada. Está teniendo un desplazamiento relativo del empotramiento A respecto del extremo C, cuya magnitud es esta traslación B. Para ese movimiento relativo se pone en juego la rigidez 13J sobre la luz de la barra al cuadrado. Cuando este movimiento B vale 1, irá multiplicado por B cuando el movimiento ya no sea 1, sino que valga B. Ese par extremo se equilibra con la cupla de fuerzas cortantes. Las fuerzas son 13J sobre L2 al cubo por B. Pero además, en el extremo C, nosotros teníamos aplicado un apoyo elástico. Cuando yo impongo este corrimiento horizontal del nudo B de valor X2 igual 1, C está obligado a moverse también 1 en la dirección horizontal, porque hice la hipótesis en deformabilidad axial de la barra BC. Entonces, en definitiva, al resorte que tenía aplicado como condición de vínculo elástica el nudo C, yo lo estoy acortando la cantidad 1. Si al resorte lo acorto la cantidad 1, el resorte protesta con una fuerza dirigida hacia la estructura, que es la constante resorte KR por la magnitud del acortamiento que le impuse, que vale 1. Entonces me aparece esta fuerza KR por 1. Bueno, una vez que tengo resuelto el qué le ocurre a cada una de las barras, fíjese que en este seguimiento de vínculo X2 unitario, el nudo B no gira, porque ese fue el seguimiento de vínculo anterior. Una vez que tengo resueltos
los problemas de las dos barras, me voy a analizar por equilibrio del nudo B cuánto valen la reacción de vínculo-momento, esa va a ser la rigidez R12, y la reacción de vínculo horizontal fuerza, esa va a ser la rigidez directa R22. Bien, la rigidez R12 va a ser, aquí tenemos el esquema del despiece del sistema anterior, la rigidez R12 va a ser la suma de los pares extremos de barra de las barras que concurren al nudo. Entonces vamos a tener, en sentido horario, el par 13J sobre L2 al cuadrado por B, primer término de R12, el par antihorario 6CJ sobre L1 al cuadrado por A, entonces me queda menos 6CJ sobre L1 al cuadrado por A, reemplazo B y A por sus expresiones en función del ángulo alfa, y me queda entonces 13J sobre L2 al cuadrado, 1 sobre tangente de alfa, menos 6CJ sobre L1 al cuadrado, 1 sobre el seno de alfa, y si se fijan, esta expresión coincide con la que habíamos calculado de R21 hace un rato, y eso es el cumplimiento del segundo teorema de reciprocidad de Maxwell. Las rigideces cruzadas son iguales. Bueno, ahora viene el cálculo más tortuoso, que es el calcular la reacción horizontal R22. Para calcular la reacción horizontal R22, y lo que tengo que hacer es el estudio del equilibrio de fuerzas concurrentes al nudo B. ¿Y qué tengo? Las fuerzas cortantes 13J sobre L2 al cubo por B dirigida hacia arriba, la fuerza cortante 12J sobre L1 al cubo por A dirigida hacia arriba. Me aparece ahora un esfuerzo normal de la barra BC, porque si el resorte respondió con una reacción de vínculo sobre el extremo C que vale KR por 1, esa fuerza KR por 1 va viajando como esfuerzo normal de compresión de la barra BC hasta encontrar un nudo donde se puede equilibrar, y justo en el nudo B se encuentra con un apoyo que le permite restituir el equilibrio. Esa fuerza KR por 1 llegó hasta acá y va a ser equilibrada por una parte de R22. ¿Qué otra fuerza desconocida tengo en el nudo B? Bueno, también como antes, tengo como fuerza desconocida la que corresponde al esfuerzo normal que va viajando por el puntal AB, con lo cual otra vez en el nudo B tengo un problema de fuerzas concurrentes con dos incógnitas. Para resolver ese problema de fuerzas concurrentes con dos incógnitas, puedo trabajar con dos ecuaciones de proyecciones de fuerzas y resolver el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Puedo proyectar sobre el eje E perpendicular a la dirección de la barra B, con lo cual tendría una ecuación con la única incógnita R22 proyectada sobre ese eje E, o la alternativa que usamos antes, fue la de calcular R22 con el teorema de los trabajos virtuales. Aquí de paso a un costadito dejé dibujado cómo es el diagrama de momentos flexores que corresponde al cedimiento de vínculo X2 unitaria. Fíjense, acá está el par 13J sobre L2 al cuadrado por B, momento flexor positivo, y acá están los dos pares 6CJ sobre L1 al cuadrado por A, momento flexor positivo en el extremo superior, negativo en el extremo inferior. Bien. En la lámina que sigue, estamos teniendo el cálculo de R22, otra vez utilizando el teorema de los trabajos virtuales. La deformación virtual va a ser la misma que usé antes. El sistema ahora es el que corresponde al cedimiento de vínculo X1 unitario. Otra vez reemplacé en los extremos las condiciones de vínculo que impiden los giros de las barras por las reacciones de vínculo interno. Planteo la sumatoria de trabajos. La sumatoria de trabajos será R22 del sistema equilibrado por el desplazamiento 1, la suma de los pares que actúan sobre AB, estos dos pares 6CJ sobre L1 al cuadrado por A,
me dan trabajo con el giro θ1. Ahora los pares son antihorarios, el giro θ1 es horario, entonces ese trabajo es negativo. El par horario 13J sobre L2 al cuadrado por B me da trabajo negativo con la rotación θ2 que gira en sentido contrario. Otra vez trabajo negativo. Y finalmente, la reacción de vínculo resorte KR por 1 que va hacia la izquierda me da trabajo negativo con el desplazamiento 1 hacia la derecha que está teniendo el extremo C. De ahí despejamos cuánto vale R22, y R22 entonces es 12J sobre el 1 al cubo, 1 sobre el seno cuadrado de alfa, 13J sobre L2 al cubo por 1 sobre la tangente cuadrada de alfa, más la constante de resorte. Y ahí viene un control importantísimo que podemos hacer de esta expresión. R22 es una rigidez directa. Como es una rigidez directa, R22 tiene que ser un número positivo. Entonces, si R22 tiene que ser un número positivo, todos los términos que componen a R22 siempre me tienen que dar positivos. Si en alguno de esos términos aparece alguna función trigonométrica, como las funciones trigonométricas pueden tener signo positivo o negativo, esa función trigonométrica me tiene que estar apareciendo elevada al cuadrado. Si no me aparece el seno elevado al cuadrado o la tangente elevada al cuadrado, es porque metí la pata cuando escribí esta ecuación de R22. A veces aparece seno por coseno, coseno sobre seno. Bueno, ahí si me aparece esa expresión final en el cálculo de la rigidez directa, es porque metí la pata en las proyecciones de fuerza. O sea que es un elemento de control muy importante como para ir chequeando cómo van los coeficientes que van a formar parte de la solución del sistema de ecuaciones de equilibrio. Bien. Bueno, ha llegado la hora de empezar a trabajar con una causa deformante. Empiezo con la causa deformante fuerzas. Cargo el fundamental con la fuerza P horizontal que actuaba en el nudo B, con la carga distribuida Q minúscula, y de ese fundamental cargado con la causa deformante tengo que calcular R01 y R02. En el fundamental, la barra B es una barra empotrada en A, empotrada en B, que no tiene movimientos en los extremos empotrados, ni tiene ninguna carga aplicada, quiere decir que en el fundamental la barra B no tiene ni momentos flexores ni esfuerzos de corte. La barra B no tiene ninguna traslación perpendicular al eje de la barra. La barra BC está empotrada en B y con un apoyo en C. Un apoyo que impide la traslación horizontal. Como el nudo C no tiene ningún movimiento horizontal, este resorte ni se entera de lo que está pasando. Entonces, busco la solución de una barra empotrada articulada con carga distribuida uniforme. Esa solución que van a encontrar tabulada les da un momento en el extremo empotrado que vale Q por la longitud de la barra al cuadrado sobre 8. Los cortes extremos que mantienen en equilibrio la barra bajo la acción del par extremo y de la carga distribuida uniforme son 5 octavos de Q por L y 3 octavos de Q por L. Estudio entonces en el despiece las condiciones de equilibrio del nudo B. La reacción de vínculo momento de empotramiento R01 va a ser directamente este par extremo de barra QL2 al cuadrado sobre 8. Sobre la barra actúa un par antihorario, QL al cuadrado sobre 8. Sobre el nudo actúa un par horario, y yo lo que tengo que equilibrar es ese par nodal. Entonces el momento de empotramiento, estáticamente equivalente al par extremo de barra, valdrá QL2 al cuadrado sobre 8, y tiene sentido negativo, porque ese par extremo de barra gira en sentido antihorario, es sentido de giro opuesto al que tomamos como sentido positivo en nuestra coordenada de incógnita x1. En el equilibrio del nudo B, para calcular R02, veo qué fuerzas están aplicadas. En el nudo B teníamos la carga exterior
P dirigida hacia la derecha. Por el lado de la barra horizontal nos llega una componente de corte 5/8 de Q por L. No llega ninguna fuerza horizontal por el lado de la barra BC. Y por el lado de la barra inclinada AB, sabemos que no hay ningún corte. La barra esta AB no tiene ni flexión ni corte en el fundamental. Sí puede haber un esfuerzo normal inclinado. El sistema de fuerzas concurrentes tiene que estar en equilibrio. A partir de ahí, con dos ecuaciones de equilibrio puedo terminar conociendo R02 o, pensándolo como antes, puedo proyectar fuerzas sobre un eje perpendicular a la dirección de la barra B y tengo una ecuación de cálculo de R02 o, con el chiche de trabajos virtuales, hago otra vez un cálculo, tomando como sistema equilibrado el fundamental bajo la acción de la causa deformante, hago este diagrama de desplazamientos virtuales del sistema equilibrado, escribo la ecuación de trabajo y de la ecuación de trabajo surge que R02 es igual a menos P menos 5/8 de Q por L2, 1 sobre tangente de alfa. Y acá al costadito he dibujado el diagrama de momentos flexores del fundamental bajo la acción de la causa deformante. Bueno, ya tenemos todos los elementos para armar nuestro sistema de ecuaciones de equilibrio de la estructura fundamental en las coordenadas de las incógnitas 1 y 2. R por X igual a menos R0. Ahí tenemos la matriz de rigidez con las rigideces que habíamos obtenido. Acá tenemos el vector menos R0 con el cálculo que hicimos recién. Resolvemos el sistema de ecuaciones. Aquí le puse numeritos a cada cosa como para que vean para los datos numéricos del problema cómo nos quedarían los resultados finales. Esto después lo pueden chequear tranquilo cuando lleguen a su casa mientras les hacen la cena. Bueno, al resolver el sistema de ecuaciones surge que x1 es el giro 0,00527 radianes y que x2 es la traslación horizontal de B 0,017 metros, es decir, 1,7 centímetros. Conocidos x1 y x2, bueno, a partir de ella puedo conocer todo lo que yo quiera en la estructura. Por ejemplo, puedo tener el diagrama de momentos flexores. El diagrama de momentos flexores de la estructura será suma del diagrama de momentos flexores que en el fundamental provocaba la causa deformante, el diagrama M0, más el diagrama de momentos flexores que en el fundamental provocaba el cedimiento de vínculo X1 unitario, es este diagrama M-1, por el verdadero valor de X1, más el diagrama de momentos flexores que en el fundamental provocaba el cedimiento de vínculo X2 con valor unitario, M-2, por el verdadero valor de la incógnita X2. Aquí los números que ven corresponden al cálculo de las expresiones del diagrama de momentos que estuvimos viendo hace un ratito. Bueno, cuando hacemos la superposición de esos tres diagramas, obtenemos finalmente el diagrama de momentos flexores debido a la causa deformante fuerzas. Bien, vamos al que sigue. Bueno, el que sigue es resolver la misma estructura, pero ahora con causa deformante, sedimentos de vínculos. Como es la misma estructura, voy a utilizar el mismo sistema fundamental. Obviamente, la matriz de rigidez es la misma que ya habíamos obtenido antes. Lo único que cambia ahora es el vector de términos independientes del problema. ¿Cuál era nuestro sedimento de vínculo? Un giro del empotramiento A de valor θ conocido. Para el giro del empotramiento A, la barra B, que se comporta como una barra doblemente empotrada, está experimentando un giro del empotramiento. En correspondencia con el empotramiento aparece un par extremo de barra 4J sobre L1 por el valor del giro. En el extremo opuesto, 12J sobre L1
por el valor de giro. Fíjense que siempre aparecen en estos seguimientos de vínculo como coeficientes las rigideces que corresponden a la barra doblemente empotrada por el verdadero valor de la magnitud de sedimento que estamos teniendo. En la barra BC, el esquema de cálculo es el de una barra empotrada y con un apoyo en el extremo C. Está teniendo un movimiento transversal relativo, WC, que es 0,01 metros. Eso genera un par extremo de barra en el extremo empotrado, que es 13J sobre L2 al cuadrado, por el corrimiento WC, que es 0,01 metros. Bueno, en el esquemita de aquí abajo, puse en evidencia las fuerzas interiores que corresponden al despiece, de acuerdo a los sentidos de estos pares extremos. En cada barra, el par extremo de barra, que siempre en el esquema va de la deformada hacia la tangente a la deformada, se equilibra con las cuplas de esfuerzos de corte. Como no ha habido movimiento horizontal del nudo C en el fundamental, no hay reacción de vínculo en el resorte. Entonces, cuando calculo R01, lo único que tengo que hacer es la suma de los pares extremos de barra. Tengo un par horario, 12J sobre L1 por tita A, menos el par antihorario, 13J sobre L2 por WC, y por equilibrio de fuerzas concurrentes en el nudo B, podré calcular R02. ¿Qué fuerzas llegan al nudo B? Por el lado de la barra horizontal, un corte 13JL2 al cubo WC dirigido hacia abajo. Por el lado del puntal inclinado, 6CJ sobre L1 al cuadrado por tita A. Puede existir un esfuerzo normal en la barra B. Otra vez estamos ante un problema de fuerzas concurrentes con dos incógnitas. Lo puedo resolver con ecuaciones de equilibrio. O proyecto fuerzas o me voy al chiche del teorema de los trabajos virtuales y calculo R02 con un desplazamiento virtual de este sistema equilibrado. Planteo la suma de trabajos igual a 0. De esa suma de trabajos igual a 0 surge cuánto vale R02. Aquí de paso cañazo, dibujé cómo es el diagrama de momentos flexores del fundamental para la acción de este sedimento de vínculo tita WC. Una vez que conozco R01 y R02, estoy en condiciones de escribir mis ecuaciones de incógnitas cinemáticas, resuelvo el sistema de ecuaciones de equilibrio del fundamental y de ahí surgen los valores de las incógnitas. X1, 0,30636 radianes, X2, 0,0147 metros. Los dos casos, X1 y X2, me dan positivos, quiere decir que se confirma el sentido que habíamos adoptado como positivo para las incógnitas 1 y 2. Si quiero el diagrama de momentos flexores, el diagrama de momentos flexores va a ser suma del que provoca el sedimento de vínculo en el fundamental, más el que provocan las incógnitas actuando con valor unitario por el verdadero valor de las incógnitas. M0 lo teníamos en la hoja anterior, M raya 1 y M raya 2 son los mismos de antes, que ahora se están multiplicando por distintos valores de X1 y de X2. Resultado final de esta superposición es el diagrama de momentos de la estructura original bajo la acción de este sedimento de vínculos. Bueno, tercera causa deformante. La tercera causa deformante que vamos a considerar en esta clase sobre esta estructura es una causa deformante variación de temperatura. La variación de temperatura que puse como dato, si se fijan en la primera hoja, es una variación de temperatura que tiene efecto de variación de temperatura baricéntrica y efecto de gradiente de temperatura. Si se fijan en la primera hoja van a ver que la cara superior estaba sometida a un calentamiento de 20 grados centígrados, la cara inferior a un enfriamiento de 10 grados centígrados. Como la sección es una sección rectangular de altura 0,40,
el baricentro de la sección va a estar en la mitad de la altura, a los 0,20 metros. Entonces, la variación de temperatura baricéntrica va a ser el promedio de la variación de temperatura superior y de la variación de temperatura inferior. Es decir, más 20, menos 10, dividido 2, nos queda como variación de temperatura baricéntrica 5 grados centígrados. Voy a descomponer el cálculo de los términos independientes R01 y R02 en un cálculo donde analizo cuánto valen R01 y R02 debido al efecto de la variación de temperatura baricéntrica, y otro cálculo donde voy a calcular R01 y R02 debido exclusivamente al gradiente de temperatura. En este primer esquema lo que hice fue hacer actuar exclusivamente la variación de temperatura baricéntrica. Como delta TG vale 5 grados, eso sería equivalente a tener arriba y abajo el mismo calentamiento de 5 grados centígrados. Toda la barra B y toda la barra BC están teniendo un calentamiento uniforme en todo el espesor, en toda la altura de los 40 centímetros de la barra. ¿Qué ocurre con esta estructura cuando la someto a este calentamiento? Bueno, la barra AB y la barra BC, como efecto de este calentamiento, van a aumentar su longitud. El cuánto vale el delta L de la barra B, cuánto vale el delta L de la barra BC, lo puedo calcular simplemente con la expresión que viene de los estudios de calor que han hecho en el departamento de física. Delta L1 es la longitud original de la barra L1 por el coeficiente de dilatación del material por la variación de temperatura baricéntrica. Delta L2 será la longitud original L2 por el coeficiente de dilatación del material por la variación de temperatura baricéntrica. Bueno, para el primer cálculo, 5 por 1 por 10 a la menos 5 por 5, y para el segundo cálculo, 6 por 1 por 10 a la menos 5 por 5. Entonces ahí tengo calculado los dos alargamientos de las barras. Ahora, ¿qué le pasa al fundamental cuando delta L1 y delta L2 se estiran? Bien, empecemos por el nudo B. El nudo B, en su movimiento relativo respecto del extremo A, tiene que tener un estiramiento que es delta L1. Pero el nudo B, además, está obligado a trasladarse en el fundamental sobre la dirección vertical, porque yo he impuesto en el nudo B, para definir el fundamental, un apoyo móvil de plano de rodamiento vertical que impide traslaciones horizontales. Entonces, si la barra B se estira y B se tiene que mover sobre la recta vertical por este apoyo dibujado en rojo, entonces a B no le queda más remedio que trasladarse hacia arriba. Cuando B se traslada hacia arriba desde B hacia B', la traslación de B tiene que ser tal que, proyectada sobre la dirección original de la barra B, esa proyección me dé el estiramiento delta L1 que acabo de calcular. Entonces, ahí estamos teniendo la manera de saber cuánto sube el nudo B. Me vengo a este esquemita que está acá abajo y digo, B pasa a la posición B' con un movimiento vertical B1, tal que ese movimiento vertical B1 proyectado sobre la dirección original AB me dé por resultado delta L1. Quiere decir que este angulito del triángulo es 90 grados. Bien, entonces partiendo de que conozco delta L1, yo puedo decir que el seno del ángulo alfa es igual a delta L1 sobre la hipotenusa B1, y a partir de ahí, lo que es lo mismo, puedo decir que B1 es igual a delta L1 sobre el seno de alfa. Una vez que tengo la posición de B', tengo que acordarme que en B también estaba impedido el giro, con lo cual están definidas las tangentes a las deformadas que pasan por B'. Ahora voy a ver qué le ocurrió mientras tanto al nudo C. El nudo C, respecto al nudo B,
va a tener un movimiento horizontal que será el alargamiento de la barra BC. No puede tener movimiento vertical porque tiene un apoyo móvil de plano de rodamiento horizontal. Entonces, C respecto de B se traslada la cantidad delta L2 que teníamos calculada. Cuando C se traslada delta L2, va a estar apretando el resorte. Entonces el resorte se va a oponer al movimiento con una fuerza dirigida hacia la izquierda que va a valer la constante de resorte por delta L2. Bueno, teniendo definidas las posiciones de B y C, dibujo la forma de las posibles deformadas. ¿Y qué tengo? Para la barra AB, la deformada que corresponde a una barra doblemente empotrada con un movimiento transversal relativo del extremo B respecto del extremo A. Esa es la variación de temperatura baricéntrica. Entonces, habíamos dicho, la barra AB es una barra doblemente empotrada en la cual estoy teniendo un seguimiento de vínculo transversal de B respecto de A, cuyo valor es A1. A1 surgía de esta figura de análisis donde estudiamos la traslación del nudo B desde B hacia B1. Entonces, los pares extremos de barra serán 6EJ sobre L1 al cuadrado por A1, equilibrados con los cortes 2EJ sobre L1 al cubo por A1. Para la barra BC estamos teniendo una barra empotrada articulada con un seguimiento de vínculo transversal de magnitud B1. El par extremo de barra entonces será 13J sobre L2 al cuadrado por B1, que se equilibra con una cupla de fuerzas de corte 13J sobre L2 al cubo por B1. Y el resorte lo habíamos acortado delta L2, entonces nos responde con una reacción de vínculo horizontal, que es la constante de resorte KR por delta L2. Si busco la componente R01 debido a delta TG, va a ser la suma de los pares extremos de barra, 6EJ sobre L1 al cuadrado por A1 menos 13J sobre L2 al cuadrado por B1. Y para calcular R02, debido al delta TG, otra vez tenemos que resolver el problema de equilibrio de fuerzas concurrentes en el nudo B. Si ahora analizo qué ocurre con el fundamental en el caso del gradiente de temperatura. El gradiente de temperatura, delta T, es el delta T inferior, menos 10 grados centígrados, menos el delta T superior, que era 20 grados centígrados, dividido 0,4, que era la altura de la sección transversal. Eso nos da un gradiente de menos 75 grados por metro. Si se acuerdan de que teníamos una delta TG baricéntrica en la hoja anterior, que valía 5 grados centígrados, que decir que ahora cuando yo le agregue este gradiente de más 15 a menos 15 en cada una de las barras, al más 15 de arriba le sumamos 5 y tenemos los 20 originales. Al menos 15 de abajo le restamos los 5 y tenemos los menos 10 originales. Para este gradiente de temperatura, ¿qué estoy teniendo? Para la barra doblemente empotrada, la deformada coincide con el eje de la barra. Eso es algo que creo que ya lo hemos visto, por lo menos en el trabajo práctico 1 y por ahí en alguna clase práctica, pero básicamente lo podemos volver a mirar para no equivocarnos nunca. Yo puedo pensar la barra doblemente empotrada
cuando la resuelvo por el método de las incógnitas estáticas. Como si fuera una barra con dos apoyos fijos en los extremos A y B. Cuando actúa la variación de temperatura, en este esquema isostático, la barra tiende a curvarse de forma tal que las fibras de arriba se estiran. Uy, qué feo que me quedó la curva, mejor la borro. La barra se curva de forma tal que las fibras de arriba se estiran y las fibras de abajo se acortan. Cuando este fundamental del método de las incógnitas estáticas para la barra B sometida a variación de temperatura se deforma bajo la acción de temperatura, veo que se está produciendo un giro en B y se está produciendo un giro en A, que están prohibidos por estos dos empotramientos A y B. Entonces, ¿cuál es la misión de la reacción de vínculo hiperestática momento en esa estructura? Y la reacción de vínculo hiperestática momento de empotramiento en esa estructura es lograr que se cumpla la nulidad de el giro en el extremo B y el giro en el extremo A. Entonces los pares que se encargan de producir esa nulidad de giros tienen que girar en ese sentido que están teniendo los giros. Con lo que la función momento flexor sobre ese fundamental isostático me estaría dando una curvatura opuesta a la que produce el delta T. Para la función momento flexor, si estos dos pares son iguales por simetría del problema, la curvatura es constante a lo largo de la barra. Para la función gradiente de temperatura en isostático, tengo una curva opuesta con curvatura constante. Cuando sumo estas dos curvaturas, me queda por resultado final que la barra B no tiene desplazamientos transversales cuando está doblemente empotrada, sometida a un gradiente de temperatura. No tiene deformación transversal, pero sí tiene un estado de solicitación. Siempre acuérdense que no hay que tragarse la acción de la temperatura cuando consideramos la ecuación diferencial elástica. Es menos M sobre J menos lambda por el gradiente de temperatura. Justamente estos dos términos, cuando veo este esquemita, se están anulando entre sí. Bien. Hecho el comentario, ahora voy a la barra BC. En la barra BC, ahí sí tengo una posible deformación. En esta barra BC se están combinando el efecto de la variación de temperatura, que podríamos pensarlo como en el caso de la barra B, pero a eso se le suma una deformada de una función momento que ya no es constante, sino que es variable. Arranca en el empotramiento con un sentido que impida el giro que está tratando de imponer la curvatura de la variación de temperatura, pero en el extremo derecho el momento es igual a cero, con lo cual esta función momento es una función lineal que cae a cero en el extremo C. Bueno, aquí he dibujado el despiece de la estructura, pongo en evidencia los pares extremos, un comentario nada más con este signo menos que le puse al par que genera la temperatura en la barra empotrada articulada. El gradiente de temperatura es negativo en nuestro caso, cuando ese 75 negativo lo multipliquen por este signo negativo, le va a quedar que este número es positivo, y lo que he puesto acá es el sentido físico correcto que le corresponde al par extremo de barra. Por eso cuando hago este cálculo, aquí al delta T lo pongo como negativo, al multiplicarse por este negativo me queda en definitiva este sentido que he puesto acá. Yo siempre trato de independizarme cuando analizo manualmente una estructura de los signos que tienen las tablas que usamos en los manuales que nos dan las soluciones de las barras empotradas articuladas o doblemente empotradas. ¿Por qué? Porque esas tablas están hechas con alguna convención de signos que puede o no coincidir con la nuestra.
no la vamos a pifiar nunca si estudiamos cuál es la forma de la deformada y a partir de ahí obtenemos el sentido físico de las fuerzas extremas de barra. Bueno, hacemos el despiece, con ese despiece podemos ahora resolver el problema de equilibrio del nudo B. El momento de empotramiento en B, R01 delta T, va a ser este par menos 3 medios de J lambda por delta T de la barra B, menos este par menos EJ por lambda por el gradiente de temperatura de la barra B. Y como siempre, tendremos el problema de resolver el equilibrio de fuerzas concurrentes del nudo B para poder calcular R02. Si vamos al cálculo de R02, bueno, el cálculo de R02 lo vuelvo a hacer utilizando el teorema de los trabajos virtuales. Entonces arriba me quedó la expresión de cálculo de R01, y ya en el cálculo de R01 puse directamente la suma de los momentos que correspondían a la variación de temperatura baricéntrica y al gradiente de temperatura. Y dije, si voy a calcular R02 en este problema, y lo calculo de una sola vuelta con los pares que corresponden al gradiente de temperatura y los pares que corresponden al y los pares que corresponden a la variación de temperatura baricéntrica. Veo que en esta expresión de cálculo me estaría faltando escribir el que corresponde a la variación de temperatura baricéntrica, perdón, al gradiente de temperatura. Giraba en sentido contrario y es menos EJ lambda por delta T. Lo vamos a agregar acá. Un segundito. Entonces a le tendríamos que agregar el menos EJ lambda por el gradiente, lo mismo al de abajo, menos EJ lambda por el gradiente, y aquí tendríamos que agregar dentro de este paréntesis de la ecuación de trabajo menos 2 EJ lambda por el gradiente, y cuando vamos al despeje final, eso estaría metido por acá, me estaría faltando un término, que es más 2 EJ lambda por el gradiente de temperatura más 2 EJ lambda. Ah, no, pero acá había una cosa. Esos dos no iban a generar corte, por eso no están puestos. Claro, por eso no los puse. Olvidémonos de esto. Tenía una buena razón para ponerlo. Si vamos a la hoja anterior, fíjense que el par superior menos EJ lambda por el gradiente de temperatura es antihorario. Y el que actúa en el extremo A menos EJ lambda por el gradiente de temperatura es horario. Entonces, cuando hago la ecuación de trabajo, los dos pares tienen sentido opuesto y los dos pares están multiplicando a la misma rotación. Por eso no los escribí directamente en este dibujito. Qué fácil que es borrar con este lápiz. O sea que esta expresión estaba bien como estaba escrita. Bien.
Eh, entonces, en definitiva, ¿cómo nos queda el sistema de ecuaciones? Si vamos al sistema de ecuaciones, ahora tendremos la misma matriz de coeficientes de antes, la matriz de rigidez, por x1, x2, y aquí están calculados los elementos del vector menos R0, menos 12,607 y menos 4,036. Ahora nuestras incógnitas dan x1 y x2 valores negativos, quiere decir que cuando reconstruya la deformada, el nudo B va a estar teniendo un giro antihorario y está teniendo una traslación dirigida hacia la izquierda. Aquí abajo dibujé cómo es la deformada para este caso. El diagrama de momento será suma del que en el fundamental provoca la causa deformante, variación de temperatura, más el que provoca x1 con valor unitario por el verdadero valor de x1, más el que provoca x2 unitario por el verdadero valor de x2. Con esto nos quedan resueltos el pórtico para causa deformante fuerza, causa deformante sedimento de vínculo y causa deformante variación de temperatura. Pero ahora viene algo que yo considero que es muy importante, y es cómo verifico que la solución que obtuve de la estructura sea correcta. Porque yo me acuerdo cuando estábamos con el método de las incógnitas estáticas, decíamos, de las infinitas soluciones equilibradas, la única correcta es la compatible en cuanto a la deformación con las condiciones de vínculo de la estructura. Acá estoy trabajando con incógnitas cinemáticas. Aquí yo podría inventar infinitas soluciones compatibles desde el punto de vista de la deformación, inventando valores de x1 y x2 para cada problema. De las infinitas soluciones compatibles que yo podría inventar, la única correcta es la que además es equilibrada. Entonces, ahí viene otra gran ventaja del método de las incógnitas cinemáticas sobre el método de las incógnitas estáticas. La verificación en el método de las incógnitas cinemáticas es el equilibrio de la estructura. Si mi solución es equilibrada, me puedo quedar tranquilo. De las infinitas soluciones compatibles desde el punto de vista de la deformación que podría inventar, la única correcta es la que además cumple con las condiciones de equilibrio. Entonces, como verificación, lo que tendría que hacer yo ahora es chequear el equilibrio de cada una de las soluciones que hemos obtenido. Bueno, no me dio el tiempo como para hacer eso en limpio y subir el PDF de esta clase a tiempo al campus. Por eso le dejé al PowerPoint algunas hojas en blanco para poder hacer la verificación ahora manualmente con ustedes. Entonces, en estas hojas que me quedaron en blanco, voy a hacer el estudio del equilibrio como verificación. Entonces, empiezo con la verificación. Para el caso de causa-fuerza. Entonces empiezo por ver cómo es el despiece de la estructura de este caso fuerza. Tengo la barra horizontal, tengo por acá la barra inclinada, tengo por acá el nudo. Uy, se me desvoló la pantalla. Acá estamos de nuevo. Tengo por acá vamos de nuevo, que estamos haciendo lío con la pantalla.
ahí está. Entonces, creo que apreté algún botoncito que no debía. Ahora estamos bien. Bueno, para causa-fuerza, ¿qué teníamos? Sobre la barra horizontal, esta carga distribuida uniforme, Q igual 20. Obtuvimos para esa barra horizontal un momento en el extremo derecho de valor 28,3. Entonces, para ese momento 28,3 y la carga distribuida uniforme, yo podría calcular cuánto vale el corte en el extremo derecho, y ese corte en el extremo derecho tiene que ser una fuerza hacia arriba para equilibrar, cuando tomo momento respecto a este punto, el momento de la resultante de carga distribuida, que es 20 por 6 metros. 20 por 6 me da 120 kilonewton. Entonces, si yo hago 120 kilonewton por 3 metros, y a eso le sumo el momento de 28,3, eso tiene que ser equilibrado por esta fuerza que está a 6 metros de distancia. Bueno, si hago ese cálculo, me da que esta fuerza vale 64,72. Si hago la proyección de fuerza sobre el eje vertical, veo que el corte en este otro extremo va a ser una fuerza vertical dirigida hacia arriba, cuyo valor es 55,28. Entonces, partiendo de cuánto valía el par extremo, calculé los dos cortes extremos de barra. Cuando voy al nudo B, en el nudo B estoy teniendo un par igual y contrario a este, una fuerza dirigida hacia abajo de valor 55,28, una fuerza horizontal que era la carga P, que valía 10, dirigida hacia la derecha, y para que haya equilibrio de fuerzas verticales yo necesito que acá aparezca una fuerza vertical de valor 55,28. Bien. Quiere decir que sobre la barra B inclinado tiene que estar actuando una fuerza vertical contraria de valor 55,28. Si actúa en este extremo una fuerza vertical, en el extremo inferior actuará otra fuerza vertical dirigida hacia arriba de valor 55,28. Bien. Teníamos en el diagrama de momentos calculados los pares extremos. En el extremo superior actuaba un flexor positivo, lo que me daba un par actuando sobre el extremo de la barra de valor 28,3. Coincidía con el momento que teníamos en el extremo B de la barra BC. En el extremo inferior teníamos un flexor negativo. Ese flexor negativo era de valor 95,7. Y ahí estoy teniendo dos pares antihorarios, 28,3 y 95,7, una cupla de fuerzas verticales que giran en sentido horario, cuyo brazo de palanca son 3 metros, 55,28 por 3 metros, y podríamos tener una reacción horizontal H arriba, que se equilibre con una H dirigida hacia el otro lado abajo, con un brazo de palanca de 4 metros. Todo este sistema que actúa sobre la barra AB tiene que estar en equilibrio, y si todo esto tiene que estar en equilibrio, yo podría calcular
cuánto valen estas fuerzas H que mantienen en equilibrio el sistema. Yo digo que H por 4 metros me tiene que dar un momento que equilibre a la suma de estos pares y al momento que da esta cupla de fuerzas 55,28. Es decir, que en definitiva la fuerza H sería un cuarto, y aquí ¿qué estaríamos teniendo? La cupla de fuerzas 55,28, que es 55,28 por 3 metros, menos el par 95,7, menos el par 28,3, y entonces estaría teniendo como valor de las fuerzas H 10,46. Fíjense que una vez que conozco el valor de la fuerza H, entonces en el nudo superior sé que está actuando una fuerza H dirigida hacia la izquierda, por el lado de la barra de abajo. Quiere decir que el normal de la fuerza de la barra horizontal BC será una fuerza H más P para que el nudo esté en equilibrio, tendría una fuerza de compresión. Sobre el extremo de la barra, entonces actúa una fuerza hacia la derecha, H más P. En el extremo C de la barra, entonces actúa una fuerza dirigida hacia la izquierda, H más P, que sería la reacción de vínculo horizontal. Esa reacción de vínculo horizontal, entonces sería igual a H, 10,46 kN, más P, que son 10 kN, me queda 20,46 kN dirigido hacia la izquierda. Esa fuerza 20,46 debería ser la reacción del resorte, quiere decir que en definitiva nuestro X2 debería haber sido 20,46 dividido la constante de resorte, que era 1200, esto es KR, y si hago la cuenta, 20,46 dividido 1200 me da 0,0175, que, perdón, 0,0 0,01705, que es más o menos lo que teníamos de incógnita X2. Ahora, el esquema de equilibrio completo que me está quedando, lo voy a volver a dibujar por acá abajo. Cuando armo mi estructura. Fíjense que estudiando el equilibrio de cada barra terminé obteniendo las reacciones de vínculo. U igual 20. Acá teníamos P igual 10. Acá el corte que obtuve al principio es la reacción vertical, 64,72. Aquí obtuvimos la reacción horizontal, 20,46, en el nudo C, es la que provee el resorte. Aquí abajo estamos teniendo en el empotramiento una reacción vertical que es 55,28. Estamos teniendo una reacción horizontal, que es la fuerza H dirigida hacia la derecha, 10,46. Y estamos teniendo el momento de empotramiento, que es 95,7. Bueno, esta estructura, si fue bien resuelta, tiene que estar en equilibrio. Entonces, como verificación, podría ser la suma de los momentos de las cargas exteriores más las reacciones exteriores respecto del extremo C. Entonces, si hago la sumatoria de momentos respecto de C, eso debería darme igual a 0. La altura del pórtico eran 4 metros.
Los tramos horizontales eran uno de 3 metros y otro de 6 metros. Este es 6 metros y este es 3 metros. Que es prolijo, me está quedando el dibujo. Entonces, MC, ¿qué sería? La reacción horizontal en A me da un momento que es 55,28 con un brazo de palanca de 9 metros respecto de 6. A eso le resto el momento de la reacción horizontal, que es menos 10,46 por la altura de 4 metros. A eso le resto el momento de empotramiento, que es menos 95,7. Y a eso le resto el momento de la resultante de carga distribuida, que es menos 120, que es esta fuerza, cuyo brazo de palanca es 3 metros. Bueno, si hago todas esas cuentas, por el lado de los positivos, estoy teniendo 497,52. Por el lado de los negativos, 497,54. Quiere decir que esto es 0, verifica. Entonces, lo que hice fue chequear el equilibrio de la estructura, llegué hasta calcular las reacciones de vínculo externo, y ahora chequeo que las reacciones de vínculo externo efectivamente estén en equilibrio con la carga exterior para la cual había resuelto. Esto es muy importante cuando ustedes resuelvan el día de mañana con una computadora, una estructura más o menos complicada. Tienen que mirar dos cosas. Primero, ver si la deformada que les dice la computadora es razonable y no les golpea su intuición. Pero yo puedo tener varias deformadas de forma razonable con distintas magnitudes que estarían correspondiendo a múltiples soluciones del problema. Una vez que ven que la deformada es razonable para lo que esperan ver, váyanse al resultado de la computadora de cálculo de las reacciones de vínculo externo y fíjense si las reacciones de vínculo externo constituyen un sistema que esté en equilibrio con las cargas exteriores que ustedes pensaban que habían dictado como carga en la estructura. Si chequean sumatoria de proyecciones sobre el eje vertical igual a 0, sobre el eje horizontal igual a 0, y momentos respecto de un punto del plano que les resulte simpático igual a 0, quiere decir que el problema está bien resuelto. ¿Por qué? Porque los sistemas de computación lo que hacen es resolver por el método de incógnitas cinemáticas. Entonces, de las infinitas soluciones compatibles, la única correcta va a ser la equilibrada. Otro tema. En general no van a encontrar software comercial que se dedique a resolver estructuras isostáticas. ¿Por qué? Y porque el método de las incógnitas cinemáticas también lo puedo aplicar a una estructura isostática. Entonces, si yo entro los datos de una estructura isostática en un software comercial que opera por incógnitas cinemáticas, ese software me va a dar un resultado equilibrado correcto. Por supuesto, voy a tener la molestia de darle características de material y sección transversal, porque si no, el sistema no puede armar la matriz de rigidez de la estructura. Bueno, esta verificación que hice para la resolución con causa-fuerza, también la podríamos hacer para la causa seguimiento de vínculo. Aquí las cuentas son más rápidas porque no había cargas exteriores, entonces en la barra BC teníamos como resultado un momento de 13,1, ese se equilibrará con una cupla de fuerzas 13,1 dividido 6, eso nos da 2,183. Es decir, que entonces ahora cuando llego al nudo B, está actuando una fuerza hacia arriba, 2,183
183 sobre el puntal inclinado, entonces tengo fuerza vertical hacia abajo, perdón, una fuerza vertical hacia arriba, 2,183. Miren que borro esta flechita. Quiere decir que acá abajo, para que haya equilibrio de fuerzas verticales en la barra inclinada, tendré que tener una reacción de vínculo interno de componente vertical 2,183. Los pares extremos que teníamos para el caso del cedimiento de vínculo, cuando armamos el diagrama de aumento, fueron 90,4 positivo arriba, 13,1 positivo arriba, perdón, y 90,4 abajo. Entonces lo que me falta para completar el equilibrio es el de las fuerzas horizontales. Otra vez la fuerza H tiene que generar una cupla con un brazo de palanca de 4 metros que restituya el equilibrio de momentos que actúan sobre la barra B aislada del resto. Entonces H va a ser igual a 1/4 de 90,4 menos 13,1 menos 2,183 por 3. H ahora va a ser 17,688. Ahora que conozco H, entonces en el nudo B conozco la reacción horizontal. Esa reacción horizontal viaja como esfuerzo normal de compresión de la barra BC hasta que se encuentra en el nudo C con un apoyo horizontal que es el resorte que puede proveer esa reacción horizontal, quiere decir que la reacción en el resorte genera un desplazamiento que será H sobre KR. Ese desplazamiento H sobre KR es 0,0474 metros. Y finalmente, puedo estudiar el equilibrio de la estructura bajo la acción de las reacciones de vínculo. La fuerza horizontal, 17,688. En el extremo A va para el otro lado, 17,688. La fuerza vertical en C, 2,183. En A, dirigida hacia abajo, 2,183. Ya se ve que hay equilibrio de fuerzas horizontales y verticales, y me falta chequear el equilibrio de momentos. Acá está el momento de empotramiento. Bien. Y decíamos entonces, otra vez voy a hacer como verificación final del equilibrio, que la suma de momentos respecto de C me tiene que dar igual a 0 con estas reacciones de vínculo que responden a la situación, a la solución de incógnitas cinemáticas. Entonces, cuando tomo momentos respecto de C, que estoy teniendo el momento de empotramiento, que era 90,4, menos el momento de la reacción horizontal, 17,628 por la altura del pórtico, que son 4 metros, menos la reacción vertical, que me da un momento de 2,183 por su brazo de palanca respecto de C, que es de 9 metros. Ahí está ingresando alguno más. Nos queda entonces como resultado final a ver,
qué ensalada hice con el puntero, ahí está, 90,4 menos 90,399, que eso también es 0, con lo cual este también verifica. Bien, ¿qué me quedaría por verificar? La solución que correspondió a la variación de temperatura. Entonces vamos a la variación de temperatura. Tendríamos entonces verificación. Bien, ¿cuál era nuestra solución con variación de temperatura? Teníamos en la barra BC un momento en el extremo que era 23,9. Ese momento 23,9 se va a equilibrar con una cupla de fuerzas transversales cuyo valor será 23,9 dividido el brazo de palanca de la cupla, que es la longitud de L2 de 6 metros. Así que ahí estaríamos teniendo 3,983. En el nudo B, entonces ya tengo determinada cuál es la fuerza vertical que le llega. Para que haya equilibrio de fuerzas verticales, en el nudo B, entonces, estoy teniendo, por el lado de la barra B, una fuerza dirigida hacia abajo. En la barra AB, entonces ya sé cuánto es la componente de reacción de vínculo interno fuerza en la dirección vertical. 3,983. Para que haya equilibrio de fuerzas verticales, acá abajo tendremos entonces 3,983 dirigida hacia abajo. En esta barra AB, los momentos que habíamos obtenido para variación de temperatura eran 31, el de abajo, horario, momento flexor positivo. El par de arriba es 23,9, antihorario, corresponde al momento flexor positivo. Fíjense que ahí tengo el equilibrio de momentos en el nudo. Y lo que me falta para terminar con el equilibrio de esta barra es la cupla de fuerzas H que restituye el equilibrio de momentos. Esas fuerzas H tienen un brazo de palanca de 4 metros frente a los 3 metros que tenían las fuerzas verticales 3,983. Entonces H ahora, para que haya equilibrio de momentos, será un cuarto de menos 31, más 23,9, más el momento de las fuerzas verticales, que es 3,983 por 3 metros. Resultado final de las fuerzas H, 1,212. Quiere decir que aquí arriba tengo la fuerza H dirigida hacia la izquierda. Sobre la barra horizontal ahí tengo H dirigida hacia la derecha. Fíjense, la barra horizontal me está quedando traccionada con la fuerza H. Y en definitiva, esta fuerza H es la reacción de vínculo que me va a proveer el resorte. Quiere decir que el resorte está permitiendo un corrimiento horizontal, U sub C. Ese corrimiento horizontal va a ser la fuerza H, que es 1,212
dividido la constante de resorte, que era 1200, nos queda entonces un corrimiento horizontal del nudo C, que es 1,01 por 10 a la menos 3. Ese corrimiento horizontal del nudo C es un corrimiento que se produce hacia la izquierda, porque si la reacción del resorte es una fuerza H dirigida hacia la derecha, actuando sobre la estructura, eso quiere decir que alguien ha estirado el resorte, este U sub C es hacia la izquierda. Y ese U sub C que es hacia la izquierda no es otra cosa que la combinación de nuestro desplazamiento del nudo B, que fue la incógnita x2, más el delta L de la barra 2 provocado por la variación de temperatura. Bueno, nuestra incógnita x2 era menos 0,0013 metros. El delta L debido a la variación de temperatura era 3 por 10 a la menos 4 metros. Es decir que esto, si hago ese cálculo, me estaría dando el menos 1 por 10 a la menos 3, y eso sería aproximadamente lo que estoy calculando acá como U sub C. Bien, conocidas las reacciones horizontales y verticales, otra vez puedo hacer la prueba del equilibrio de la estructura completa. Entonces, ¿qué tengo? La reacción horizontal en C, una fuerza que vale 1,212. La reacción vertical en C, una fuerza dirigida hacia arriba que vale 3,983. En el empotramiento A tengo una fuerza reactiva hacia abajo que vale 3,983. Una reacción horizontal hacia la izquierda, 1,212, ahí ya se ve que hay equilibrio de fuerzas horizontales y verticales, y un momento horario que vale 31. Si calculamos otra vez el momento respecto de C, el momento respecto de C, ¿qué va a ser? 1,212 por la altura del pórtico, que son 4 metros, más el momento de empotramiento, que es 31, menos el momento de la reacción vertical en A, que es 3,983, con su brazo de palanca de 9 metros. Esto nos está dando, por el lado de los positivos, 35,848. Por el lado de los negativos, 35,847. Bueno, ese error relativo para nosotros da 0. Quiere decir que también verifica la solución con variación de temperatura. Bueno, veamos ahora si hay alguna pregunta. A ver. Veo a alguien que dice algo en el chat. En el chat de Zoom. En el chat de Zoom está el anuncio de Ignacio de Arenaza, pasando los datos de su reunión de Zoom, y veo que no hay ninguna pregunta. Bueno, Ignacio, creo que a partir de acá van a ser todos suyos. Espérate que me anoto los datos de tu reunión. 758-3239-7048, contraseña 2